Bueno, vamos a empezar. Bueno, el tema del día de hoy es un tema que todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado, que sobre todo los espíritas, que por ser espírita no quiere decir que uno acepte todo con felicidad, digamos, o sea, acepta que las cosas existen, pero hay veces que uno sufre igual. Entonces, si sabemos que hay un plan encarnatorio, ¿por qué sufrimos? Si ya lo sabemos, ¿no? Entonces dice, planificamos nuestra encarnación, entonces, ¿por qué sufrimos? Yo esto lo dividí en tres partes. Una vamos a ver el tema de la evolución universal, ¿sí? Que dice, en esta clase desarrollaremos tres pilares fundamentales para entender por qué el espíritu sufre al encarnar, incluso cuando ha elegido su experiencia de vida. Y lo dividí en tres partes que dice el sistema evolutivo universal. Primero vamos a ver esa parte, después la diferencia entre cuatro conceptos que son importantísimos para después entender por qué sufrimos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos interpretando mal? ¿Qué es la palabra real versus la palabra verdad? Y la palabra información con conocimiento. ¿Cuáles son sus diferencias entre ellas? Y por último, la comprensión del sufrimiento desde la óptica espírita. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Acá dice, todos sabemos que existe un sistema evolutivo a nivel universal. Todo evoluciona, desde lo aparentemente inanimado hasta la materia más compleja. La ciencia nos ha mostrado que incluso el cuerpo humano, como materia, ha evolucionado a lo largo de milenios. Esto nos lleva a una verdad mayor. Todo lo creado participa de un proceso de perfeccionamiento, ya que todo proviene de la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. Nosotros sabemos que hay una inteligencia primaria y de ahí se desprenden todas las leyes. Y el universo entero trabaja acorde a esas leyes, que se desprende de una sola inteligencia. Si hubiera dos inteligencias, entonces ya no serían las primeras. Algo superior tuvo que haber creado a esas dos. Entonces siempre hay una inteligencia primera. No tratemos de ver, de entender cuál es, porque ya los espíritus también lo dijeron, que nos falta un sentido para comprender la naturaleza de Dios. Entonces, lo que tenemos que saber es que hay una inteligencia primaria y de ahí se desprende toda la ley. Acá puse un gráfico de ver cómo evolucionó la materia y cómo sigue evolucionando. En el día de hoy ya se ha descubierto que el ser humano tiene una cadena más de ADN, que por algo es, quiere decir que ya los seres que reencarnan necesitan una complejidad más para poder expresar eso superior que antes no era necesario o que no se sabía y ahora necesitan expresarlo. Y tenemos que creer que se van creando por evolución universal, así como se fue evolucionando la materia en vez del primate hasta el hombre de hoy. Y dice, esta ley de evolución no se limita a lo físico, también opera en la conciencia. Mientras la materia avanza colectivamente, el espíritu, cuando adquiere conciencia individual, comienza a evolucionar por decisión propia, dentro de los límites de su comprensión y voluntad. Sabemos que cuando somos creados con conciencia, cuando se crea nuestra conciencia individual, somos creados sencillos e ignorantes. Entonces, acá dice, dentro de los límites de nuestra comprensión y voluntad. Al principio entendemos casi nada y después, con la experiencia, vamos a ir comprendiendo cada vez un poco más y en la medida que comprendemos un poco más nos vamos haciendo más responsables, ¿sí? Dios no le pide responsabilidad
Mientras la materia avanza colectivamente, porque sabemos que la materia también tiene su evolución, pero es de forma colectiva, hasta que uno puede desarrollar una conciencia individual. Pero antes también hay una conciencia, pero es colectiva. Bueno, y entonces ahora ahí ya vimos la evolución universal. Y ahora vamos a ver los conceptos de lo real y lo verdadero. Acá dice que lo real es aquello que existe por sí mismo, independientemente de que alguien lo perciba o no. Es objetivo y constatable. Por ejemplo, una mesa es real, puede verse, tocarse, medirse. Y que nosotros no veamos la mesa no quiere decir que la mesa no exista, la mesa existe. Está y es. Y se puede ver, sí se puede ver, pero también se puede tocar, medirse. Esto es real y es irrefutable. Y lo verdadero, en cambio, se relaciona con la interpretación o juicio que se hace de esa realidad. Decir que la mesa es linda no es un hecho objetivo, sino una apreciación subjetiva. Ahí ya depende de la persona, cómo la vea. Entonces dice, así lo real representa los hechos, mientras que lo verdadero representa la valoración, que puede variar según el observador. En que los hechos no son ni buenos ni malos. Los hechos son hechos. Después nosotros los valoramos, le damos nuestra valoración. Por eso quería que veamos lo real y lo verdadero, para entender que los hechos no son ni buenos ni malos, son hechos. Después nosotros vemos cómo catalogarlos, si como buenos o malos según nuestros intereses, nuestro estado evolutivo, nuestra forma de ver las cosas. Y dice, esta distinción será clave más adelante para entender cómo el espíritu, aunque atraviesa hechos reales, dolor, pérdida, injusticia, puede llegar a una verdad superior, que esas experiencias tienen sentido y propósito. Nosotros tenemos un conocimiento limitado de las cosas, y dentro de esa limitación las sufrimos o las disfrutamos. Por lo general las sufrimos, porque el estado evolutivo en que estamos, que es bastante limitado, estamos hablando a nivel evolutivo infinito, ¿no? Estamos en los primeros pasos y sufrimos porque no entendemos, ¿sí? No porque las cosas sean malas, ni los hechos sean malos. ¿Sí? Vamos a ver, información y conocimiento. ¿Qué dice? La información es un conjunto de datos objetivos. Puede transmitirse, almacenarse, pero no necesariamente transforma. Los datos son datos, nada más, están ahí. Un número es un número. Y después dice, el conocimiento, en cambio, implica una apropiación consciente de esa información. Es una síntesis que conecta saberes, da sentido y guía a la acción. Ven que tiene mucha relación con lo real y con lo verdadero, lo que es información y conocimiento. Porque uno puede tener muchas cosas leídas y supongamos que no leídas, ¿no? Pero uno sabe un montón de cosas porque se las contaron y vio un montón de hechos, pero no los vivió. Entonces dice, pero yo conozco tanto y sufro igual. No, no conoces tanto. Tenés un montón de información, pero no conoces tanto. Vas a conocer cuando todo ese tanto lo transites, lo vivas, lo puedas sentir, si no, no. Y ahí es a donde uno empieza a conocer, a darse cuenta de qué es lo que se siente cuando se transita ciertos hechos. Sí. Por eso es que uno no aprende de las experiencias ajenas y comete los mismos errores si uno ya sabía, pero la tiene que vivir. Claro, lo que pasa es que nosotros siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar o yo no voy a cometer los errores que cometió el otro.
Pero si uno toma la experiencia del otro para analizarla y después cuando lo va a llevar a la práctica, lo va a llevar acordándose de qué es lo que no tendría que hacer para no cometer el mismo error. Lo transita de una forma más liviana. Entonces es importante prestar atención de las experiencias de los demás, porque esas experiencias van a hacer que puedas agarrar y avanzar más rápido. Uno dice, el avance le saca, por ejemplo, ahora se me ocurre, le saca trabajo a la gente, ¿no? Los avances tecnológicos. La verdad, yo creo que los avances tecnológicos lo que hacen es cambiarle el trabajo a la gente. La gente siempre va a tener trabajo. Lo que pasa es que se tiene que adaptar a esa evolución. Y capaz que uno se quiere quedar con lo de antes. Eso es progreso porque vos, al no tener que, por ejemplo, una cepilladora automática, cepilla todas las maderas, vos te pones a trabajar en los detalles. En cambio, si cepillás, capaz que estás toda la vida cepillando y nunca pasaste al detalle, al paso siguiente. En cambio, la tecnología te permitió avanzar un poco más, porque cepillar está bien, es lindo, pero es básico. Hay cosas que requieren más inteligencia. Pero uno siempre se resiste a lo nuevo. Y al principio, después cuando empieza a sufrir por lo viejo, o ver a los demás, y ahí estamos hablando de lo que vos dijiste, de ver a los demás cómo están disfrutando de una mejor calidad de vida en vez de ir y arar la tierra uno mismo y esforzarse tanto de decir, ¿para qué me mato tanto si existe una máquina que lo puede hacer por mí y yo lo que puedo hacer es ir y poner la semilla donde corresponde? Es tiempo, es tiempo. el tiempo. Porque, el tiempo, claro. Porque al avanzar tecnológicamente ahorramos un montón de tiempo y podemos hacer otras cosas. Bueno, vamos a seguir. El conocimiento, en cambio, implica una apropiación consciente de esa información. Es una síntesis que conecta saberes, da sentido y guía la acción. Y después dice, mientras que la información es externa, el conocimiento es interno. No basta con saber qué pasa, o sea, información. Debemos comprender por qué y para qué. Y ahí viene el conocimiento. Esta diferencia será esencial para entender que el sufrimiento, aunque informado desde el plano espiritual, solo se transforma en sabiduría cuando es vivido y comprendido en la experiencia encarnada. Acá cuando dice, no basta con saber qué pasa, la información, debemos comprender por qué y para qué. Cuando el espíritu está en estado espiritual, desencarnado, comprende mejor, pero cuando está encarnado no recuerda porque está el manto del olvido. Que gracias a ese manto del olvido nosotros empezamos a trabajar para una transformación moral, no por lo que hice o dejé de hacer en existencias anteriores, porque si no sería todo muy por interés, no sería por el interés de querer evolucionar, sería por el interés de querer sacarse cosas de encima. Entonces es importante no recordar. Seguimos. Sí. Y acá están las etapas en el proceso encarnatorio. Dice, antes de encarnar, etapas en el proceso encarnatorio. Antes de encarnar, el espíritu, antes de encarnar, goza de una comprensión más amplia de su propósito evolutivo, justo lo que dije recién. En ese estado, elabora su plan encarnatorio junto a guías espirituales, escogiendo pruebas que le permitan progresar. Después, cuando encarnamos, las pruebas son duras. Y como dijo Egla, por lo general son a nivel intrafamiliar. Se trabaja en familia, y la familia espiritual hay veces que ni siquiera es solamente la familia
en la que formamos en este plano. Más allá, también pueden ser hasta los vecinos, que hayan sido familiares y hoy vienen como vecinos, o como compañeros de trabajo. Maestros, ¿Eh? maestros. Maestros, sí, o Ahora se cuida mucho, pero no siempre. Porque el hogar es la piedra angular para que se empiece a progresar, desde adentro hacia afuera. claro. El velo del olvido. Al encarnar, el espíritu pierde la memoria de ese plan, lo que habíamos dicho. Este velo del olvido es necesario. Si recordáramos cada decisión espiritual, las pruebas no tendrían mérito. La libertad y la responsabilidad solo son auténticas cuando se elige en medio de la incertidumbre. Porque ahí es a donde elegimos con el corazón, digamos. Lo que pasa es que cuando somos espíritus tenemos otra visión, otra manera de ver las cosas. Claro, vemos La todo el conciencia campo. está totalmente abierta, vemos las situaciones de otra manera. El asunto es cuando venimos acá, en este cuerpo. Hasta comprendemos todo lo, entre comillas, terrible que debe suceder y lo vemos como algo natural porque lo comprendemos. Comprendemos la Bien para esencia. nosotros. Claro, comprendemos la esencia que somos como espíritus. Sabemos que el cambio que va a provocar en nosotros si superamos esa Exacto. prueba, Exacto. ese dolor. Exacto. Y no llegamos a esa conclusión en un par de horas. No. Pasamos todo un proceso quizás de estancamiento, de seguir haciendo siempre lo mismo. Llega un momento que preguntás, tiene que haber algo más, o sea, no puede ser esto nada más. Y ahí es a donde llega la ayuda de los guías. Que la ayuda de los guías siempre está, lo que pasa es que uno no la pide por libre albedrío. Por la rebeldía. No, sí, uno no la pide y los guías, el plano espiritual superior, es muy respetuoso de la ley y una de las leyes es el libre albedrío, entonces no va a involucrarse en algo que está fuera de la ley, que, Hay muchas veces dolores que pasan por rebeldías, claro, porque no queremos sacarlo de encima y negamos todo lo demás, que es el caso que estamos hablando. Y hay dolores por pérdidas que hemos tenido, afectivas, por economía, que no queremos perder, porque no lo asumimos. Tenemos que asumir el camino es hacia adelante. Lo que pasó ya quedó, si no Sí. se pudo resolver, o se resolvió de una manera, ya está. Entonces eso no nos tiene que generar ningún dolor. Si nos genera un dolor es porque tenemos que mirar por qué. claro, Ahora, hasta que no lo hagamos, nosotros nadie va a poder venir y sacarnos de eso, ¿no? Y el otro es, por aquellas cosas que tenemos carencias y desearíamos tenerlo para hacer un montón de cosas. Y a lo mejor eso es también una bendición que nos da la divina providencia a través de leyes naturales para que no cometamos errores. Entonces el dolor a veces, ojo, es rebeldía. sí, ¿Lo aceptamos en un momento dado o nos han sido impuestos también muchas veces? sí, porque cuando el ser tiene que progresar porque Claro. la ley se hace presente, si no quiere progresar, se le es impuesto. Es como nosotros le imponemos a nuestros chicos cuando tienen 2 años. No. O vas a la escuela, O vas o vas. o vas. Uno se lo impone porque el nivel de conciencia que tiene en ese momento el chico no lo deja pensar en el futuro, piensa en el instante. Quiere jugar. Quiere jugar. No, porque Dios es tan maravilloso que te da miles de vidas para que vuelvas a intentarlo. Tanto para las personas, no importa el mal que hayan hecho, o sea, pero te da muchas oportunidades. Por eso son las miles de reencarnaciones. O sea, eso es lo maravilloso de la doctrina. Quien entiende la doctrina, quien empieza a leer, a entender, a conocer y, que se meta dentro de uno, ahí empieza a entender un montón de leyes divinas que rigen nuestra vida, por más que nosotros nos pongamos en rebeldes, nos peleemos con la vida, con las situaciones, con aquel tercero, el camino es de uno. Uno tiene que empezar a verse de adentro hacia afuera. Y que lo que por ahí, como bien dijo Mario, por ahí lo que no se resuelve, entre comillas no se resuelve, se va a seguir resolviendo de manera subsiguiente. Lo que ahora no entendemos o con lo que estamos peleados, todo tiene un porqué.
es seguir, es seguir. No sé si... Sí, sí, sí. Bueno, ahora se me vino a la cabeza el tema de la culpa. La culpa, cuando el espíritu siente culpa y reencarna, y la culpa genera un campo energético que permite que los bajos astrales puedan trabajar en esa culpa también. Y ya no es que uno sufre porque siente culpa que no la tendría que sentir, pero bueno, eh, quizás es importante, o sea, le sirve como herramienta para, sí, decir, Porque la culpa está en la conciencia claro, de está en la las cosas conciencia, que hemos hecho, en vidas sí, anteriores, sí, los errores que hemos cometido. claro, Entonces eso te agobia cuando vos estás en este cuerpo. Y los seres que no nos quieren tanto, nuestros detractores, vienen y asusan esa situación. claro, Lo importante es no dar cabida a la culpa, porque lo que pasó ya pasó. Hay que seguir adelante. Te trabajan por donde vos sentís que estás fallando y te trabajan. Entonces claro, se te hace toda una perturbación. Bien dice Juana de Ángelis, que ahí empieza, o sea, lo que te dice Juana de Ángelis, basta de culpa. O sea, lo que pasó, déjalo ir. O sea, no nos interesa tanto que recuerdes tus vidas pasadas. Si las recordás, es algo privado y lo sabrás por qué. Es una cuestión también de tener voluntad y tener autoanálisis. No hace falta decirlo a los demás, simplemente que vos te des cuenta y que eso te transforme como espíritu, como persona encarnada en que estás ahora en esta tierra, en este momento contemporáneo. Es maravilloso porque es para vos. También eso significa la doctrina, que sea para vos, que vos lo entiendas, lo leas, lo razones y que sigas adelante y progresando. O sea, en el ahora, en este momento. O sea, por eso dice Juana de Ángeles, basta de culpas. Eso de la punición, que eso también tiene la iglesia de por mi culpa, por mi culpa. No, no, no es así. O sea, basta de culpa, está bien, esto, sabés que lo que hiciste está mal. Ya está, lo sabés, déjalo ir. claro. Lo que pasa es Progresá. que pasaron muchos siglos trabajando con la culpa, ¿no? Además hay un tema que da para mucho, porque Sí, nosotros hacemos experiencias. Entonces a veces las experiencias son negativas, porque nos damos cuenta después que lastimamos, herimos, hicimos macanas con los demás. ¿Qué tenemos que sacar? ¿La culpa? No. Lo que tenemos que hacer es pensar y razonar y más algo más. claro, Entonces, si eso, aunque nos cueste, porque las pruebas van a seguir, las debilidades van a estar, entonces es una lucha interior. Lo podemos hacer si miremos la vida y agradezcamos la vida a esa potencia creadora que llamamos Dios, porque de Él nos va a dar fuerza en el buen sentido. Ahora, si sabiendo que hicimos mal, lo volvemos a hacer porque no tenemos, encima no tengo la resistencia, o lo volvemos a hacer porque decimos no me importa, Ahí te estás endeudando. ahí sí te estás endeudando y tenés culpa. Y es de ahí cómo funciona la Y ley ahí divina. viene después, claro, la ley ya se aplica de otra manera. Exacto. claro, Porque se dice, se estaba diciendo, el libre albedrío, Dios te da el libre albedrío. Claro. Él te lo da. Vos lo que tenés que hacer es amar. Si vos no haces amar, en realidad te estás haciendo un mal, te estás endeudando. Tanto herís a los demás, se te va a ir cooptando ese libre albedrío. O sea, lo que pasa es que las personas no se dan cuenta, pero se están haciendo un gran mal. No es que 2 más 2 es 4 en el espiritismo, pero lo que vos no percibís no quiere decir que no esté ocurriendo. Ese mal que se está haciendo, lo vas a tener, por así decirlo vulgarmente, lo vas a tener que pagar, porque estás haciendo un mal cuando realmente eso que Dios te dio es para hacer el bien. claro. Todo se equilibra. Lo que pasa es que no se equilibra de la manera que nosotros terrenalmente pensamos. Tenemos que ser humildes, no nos da la cabeza para entender la gran potencialidad de Dios y cómo es las leyes divinas que nos rigen. Claro. Bien. Entonces, El último. así el sufrimiento nace del choque entre la sabiduría del alma que eligió la prueba y la limitación del ego encarnado que no comprende el sentido de lo que vive.
Bueno, lo que vimos recién. Sí. Dice, el sufrimiento como herramienta de evolución. El dolor es el contraste necesario que permite al alma transformarse. Así como el músculo necesita resistencia para fortalecerse, el alma necesita desafíos para desarrollar virtudes como el amor, la paciencia, la humildad o el desapego. Yo acá la palabra desafíos la puse bien grande porque lo que necesita son desafíos, no sufrimientos. Sufrimos porque no entendemos, Sí, señor. pero no necesitamos sufrimientos para evolucionar. Necesitamos porque desafíos. A veces ponen también en los libros esa palabra que a mí también me cuesta aceptarla, que es expiación. ¿Viste? Sí. Que Que es como que necesitas sufrir. Sí, me hace ruido. No es una expiación. O sea, me gusta esa palabra, desafío. La palabra Sí. desafío. Sí, A sí. veces son desafíos. Y lo que podemos interpretar como expiación, vamos a decir, es cuando ya viene un compromiso asumido, que el alma aceptó y por un motivo que comprendió de cosas pasadas. Entonces, tenés que venir para cumplir eso, sí o sí. Entonces, desde ese punto de vista, es una expiación que hace el alma, voluntariamente, no es un castigo. Es algo que le dijeron, mira, tiene que pasar esto porque cuando pases esto, si lo pasas bien, o lo hemos coordinado, ¿no? En el espacio, si lo pasas bien, superaste un montón de cosas. El alma lo aceptó y lo pasa. Esa es una condición que viene para la encarnación. Entonces ahí el alma tiene que saber reconocer eso y aceptarlo. Esa es una expiación para el progreso del alma, no para el castigo. Y una de las cosas que, perdóname que meto esto nada más, pero es importante entender, es que el espiritismo no es una doctrina más. Porque cuando vos decís una doctrina, toman el cuerpo de la doctrina y lo ponen en una estantería. Es filosofía, ahí está Kardec, uno más. No. Es la tercera revelación. Porque ahí vamos a lo que vos decías antes. La verdad que el hombre tiene, aún la científica, es una verdad relativa. Yo a veces cuestiono cuando me dicen, estamos recibiendo lo que pasa con los ecos que vienen de rebote de las fronteras del universo. No sabemos. Lo estamos analizando con los conceptos que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Qué sé yo si la imagen es lo que yo interpreto o no? Entonces, tenemos que partir de la base que tenemos verdades relativas. La tercera revelación vino a levantar un poco más y le dice a la humanidad, esto es así, te guste o no es así, no lo vas a poder cambiar. ¿Tenemos que forzar a todos a entenderlo? No, cada uno tiene su tiempo. Se lo decimos, mira, a mí me sirvió. ¿Te sirve? ¿Querés más? Te puedo explicar más. Es tú, y yo no soy un gran maestro. Yo soy maestro y aprendí como cualquiera. Pero me llegó esto y a mí me valió eso. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a transmitir. Entonces el sufrimiento, y sufrir, no, y vos dijiste algo muy cierto, no tenemos que decir, bueno, si sufre por algo es, porque lo he visto en gente, espíritus que hacen eso, espiritistas. Sí. Bueno, está por algo ahí, no, está por algo ahí, pero mi obligación Pero por algo yo estoy es al lado de tratar de eso. hacer, claro, tratar de hacer algo para esa persona para mitigar el dolor. Claro. ¿Somos capaces? No sé. Eso es lo que y los ponen a prueba, ojo. Porque esto que decimos acá, hoy, acá, lo hablamos muy lindo. Salimos a la calle y vamos a tener pruebas seguras muy sutiles. Muy sutiles. Tenemos que estar muy alerta con eso. Para después decirnos, viste, todavía te falta. Y sí, claro. Sí. Bueno, Sí. Sí. El alma necesita desafíos. Sí, ya está ahí. ¿Sí? Sí. Y acá algunos fragmentos que mencionan la reencarnación. Dice, la encarnación y el progreso. En el libro de los espíritus, pregunta 132, dice, Dios les impone la encarnación con el fin de hacerlos llegar a la perfección. Para unos es una expiación, para otros una misión. Eso es lo que responden los espíritus, ¿no? Y esto demuestra que la encarnación es un camino de aprendizaje y no de castigo.
y el sufrimiento se convierte en oportunidad de desarrollo. Nosotros nos podemos morir en la queja o hacer algo con ese sufrimiento. Es un motor. Claro, es un motor. Estamos sufriendo. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Me quedo en la queja o empiezo a accionar para bien? ¿Sabes por qué me río? Yo estaba pensando en un ejemplo, y vos lo pusiste sin darte cuenta cuando hablaste de los chicos, los niños. Porque yo me imaginaba los chicos de primer grado, segundo grado, que se portan mal, y entonces el papá le dice, o los maestros le dicen afuera, tenés que hacer esto, tenés que portarte así, estos son las reglas, sí, ¿te entienden? Lo largás de vuelta a la clase y siguen haciendo lo mismo. Entonces, bueno, nosotros hacemos igual. Sí. Ahora te dicen, mirá que te vas a lastimar. No, mirá que te vas a lastimar. No, bueno, lastimate. Sí. Y después cuando nos lastimamos, vienen a tratar de ver cómo ayudar. ¿Por qué me dejaste? Perdón, pero una aportación chiquitita, Sí. porque vos me hiciste acordar a una película china que se llama Cuatro Estaciones. En resumidas cuentas, el alumno está sufriendo, se queja porque la novia lo dejó. Entonces el maestro viene y le dice, porque llora desconsoladamente como si fuera un nene, le dice, eso a mí me mató, me dijo, pero ¿por qué sufrís? O sea, era sabido que obviamente la novia lo iba a dejar por ciertos factores de la película, entonces el maestro le dice, pero ¿por qué sufrís? O sea, es lo que vos decís, o sea, sublimar eso en vez de estar quejándose, estar llorando, estar tirado sin hacer nada. En la película más literal, lo que vos decís, o sea, ¿qué te vas a quedar ahí tirado? Sí. ¿Qué te vas a pasar llorando todos los días? Hacer algo, transformar. Claro. Y acá León Denis. El sufrimiento es parte del aprendizaje. Aunque el alma elige sus pruebas antes de encarnar, la vida en la materia implica desafíos que ayudan a fortalecer el espíritu. El dolor no es un castigo arbitrario, sino una herramienta para la evolución. A través de las dificultades, el alma desarrolla paciencia, compasión y sabiduría. León Denis fue un filósofo también de la corriente espírita, y esto lo saqué justamente de uno de sus libros donde él refuta al pensamiento eclesiástico de la época. Si bien entendemos que alrededor de 1800, cuando se estaba promulgando las ideas espíritas, la iglesia hizo hasta lo imposible por intentar opacar esas ideas y tildarlas de herejías o heréticas para que no lograsen expandirse. Justamente acá es donde vemos reflejado todo esto de lo que venimos hablando desde hace rato, que es eliminar esa idea del sufrimiento, del dolor, y hacerse cargo, ser responsables. Era una de las principales críticas que tenía en referencia al pensamiento cristiano. No hacemos nada con la culpa no genera ningún tipo de utilidad. La culpa lo que hace es paralizarte y mantenerte allí en un estado de vibración baja para que no puedas lograr alcanzar el conocimiento, ese darse cuenta para afrontar todos los desafíos y pruebas que tenemos en nuestra encarnación. El olvido del pasado, pregunta 392 del Libro de los Espíritus: el hombre no puede ni debe saberlo todo. Dios lo quiere así, en su sabiduría. Sin el velo que le cubre ciertas cosas, el hombre se deslumbraría. El mérito está en superar las pruebas sin recordar que las aceptamos antes de nacer. Luego quería citar donde en una de las interacciones espíritas de León Denis dice: el recuerdo, ¿no sería este un horrible grillete ceñido a nuestros pies? ¿Cómo podemos expiar fructuosamente faltas olvidadas? Desde el mundo espiritual nos guían, nos instruyen acerca de cómo programar nuestra reencarnación. El olvido es necesario, dado que algunos recuerdos de vidas pasadas representarían una carga moral tan abrumadora que entorpecerían el progreso del espíritu. ¿Por qué es así? Cuando nosotros encarnamos, nuestras ideas, nuestra conciencia baja de vibración. Se adapta a la Tierra y al planeta en el que estamos. Por ende, todo lo que programamos en el mundo espírita
no podríamos traerlo hasta acá hasta que lo construyamos desde acá. Y justamente eso es lo que genera la fricción, eso es lo que genera dolor que se atraviesa, pero puntualmente con el sufrimiento es qué tanto tardas en darte cuenta. Una vez que te das cuenta y que alcanzas el conocimiento, el sufrimiento desaparece, porque buscas la manera de solucionarlo, de aceptarlo o de transformarlo. Siguiente. El sufrimiento como prueba y expiación. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, dice, el sufrimiento es una bendición cuando es aceptado con resignación, porque la expiación es una depuración y el alma que la sufre se depura como el oro en el crisol. Lo que el mundo considera como infortunios, son con frecuencia expiaciones escogidas por el espíritu para acelerar su adelanto. La aparente injusticia es, desde el plano espiritual, un acto de amor y libertad. Esto quiero relacionarlo con lo que preguntó anteriormente Rada acerca de por qué o dónde queda el libre albedrío de una persona que elige violar, que elige hacer daño, que elige matar, en su capacidad de darse cuenta. Es ahí donde queda, en la prueba que está atravesando. Recordemos que venimos de una naturaleza animal, estamos en un entorno hostil que es este planeta, que de a poco, generacionalmente, está dejando de serlo. Hace 200, 300 años aún comercializábamos personas, pensémoslo desde ese punto, y ahora intentamos disolver ese tipo de ideas. El sufrimiento como prueba y expiación es básicamente atravesar las situaciones, si quieren llamarlo karmáticas, para que podamos entrar en ese darnos cuenta y poder intentar no repetirlo a través de vidas sucesivas, para ir mejorando nuestra existencia humana encarnada. Elección del plan encarnatorio, pregunta 258. Esto lo hiciste vos, Fede, pero no importa. Elige aquellas pruebas que pueden servirle de expiación o de prueba y que pueden hacerla avanzar más rápidamente. Esto nos confirma que el sufrimiento es parte del libre albedrío espiritual. Se repite nuevamente la palabra sufrimiento y recordemos que el sufrimiento implica la voluntad de permanecer allí, de elegir estar ahí. No es que venimos acá a sufrir. Venimos acá a afrontar las pruebas que decidimos en el momento de encarnar. Pero también depende de nuestro raciocinio, de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad permanecer en ese sufrimiento o darnos cuenta de lo que sea que ese sufrimiento, que ese dolor venga a traernos y salir de ahí. ¿Cuál sería el ejemplo? Como por ejemplo de sufrimiento, digamos una persona sumamente vanidosa que vivía de la apariencia y que en su próxima encarnación debe encarnar deforme, pobre y en un entorno hostil que la va a discriminar por su existencia como pobre y deforme y todos los atributos que tenga en esa encarnación. Va a sufrir mientras que no se dé cuenta que no importa su aspecto, sino el valor que se dé a sí misma. Y que pueda darse cuenta de que no es necesario alcanzar un nivel económico alto o una belleza estandarizada para poder tener un valor como persona, tanto para sí misma como para quienes la rodean. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. Creo que me adelanté unas cuantas. A ver, decimos acá, según Leon Denis, la materia es soberana de nuestro mundo. Nos doblega bajo su yugo, limita nuestras facultades, detiene nuestros impulsos hacia el bien y a la vez que las aspiraciones que tengamos hacia lo ideal. Esto es lo que venía mencionando anteriormente, de que nosotros cuando encarnamos bajamos nuestro nivel de vibración acorde a este planeta. La idea de la reencarnación no es que vengamos con la sabiduría del mundo espiritual ya a plantarla y que germine, sino arar la tierra,
y desde ese punto, desde esa naturaleza animal, poder evolucionarla y elevarla, que es lo que todos venimos haciendo en nuestras sucesivas reencarnaciones en este planeta. Es un entorno hostil que estamos terraformando básicamente a través de encarnación y encarnación. Así como el sucio mineral mezclado con la tierra y piedras, sometido a la acción del fuego y de las aguas, se transforma poco a poco en un puro metal. Entonces, no es la vida aquello que pesa y duele, sino aquellos aspectos de nuestra vida con los que cargamos que friccionan el progreso espiritual. Fede había mencionado anteriormente el ego, que son nuestras ideas también, a lo que nos aferramos. Lo que nosotros programamos en el mundo espiritual como un ideal y lo que construimos como un ideal en nuestra vida material, terrenal, que no siempre suele ir para el mismo lado y que honestamente no suele ser nada evolutivo. El alma humana libre y responsable elige su camino, y si ese camino es malo, las caídas que sufrirá, las piedras y las zarzas que la destrozarán, tendrán por efecto desarrollar su experiencia y fortificar su razón. ¿O no? O podríamos permanecer anclados a nuestras ideas, no dar el brazo a torcer, no reconocer errores y sufrir. Lo ideal es darnos cuenta. Y conclusión, el sufrimiento no es absurdo ni inútil. Es un camino elegido desde el amor, con el objetivo de crecer. El espíritu en estado de libertad y conciencia plena acepta las pruebas como una oportunidad para conquistar virtudes que solo la experiencia encarnada puede ofrecerle. La clave está en recordar, aunque sea intuitivamente, que todo dolor tiene un propósito mayor, como dice el Evangelio según el Espiritismo. Reconoced al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Así el sufrimiento no es señal de fracaso, sino de compromiso espiritual. La oscuridad del olvido no borra la luz de nuestra esencia, la revela, prueba a prueba, paso a paso, en el camino hacia la plenitud. Justo quería preguntarles como qué entienden ustedes por esto, y tiene que ver con las vidas sucesivas y con todo lo que venimos a hacer a este plano. El libre albedrío, que es lo que se preguntaban anteriormente, está en la elección que vos tomás con esas herramientas que te dan. Si obedeces a tus impulsos propios de este cuerpo, de la encarnación material, o buscas el lado más, la forma de vivir más amena posible, sin hacer daño al otro y sin dañarte a vos mismo, a vos misma. Porque no todo lo que hacemos es daño para el otro, también nos perjudicamos en el accionar. No, dale. Claro, es como lo que yo expliqué al principio, o sea, el perdón muchas veces es difícil cuando muchas personas escuchan la palabra perdón, o sea, está el no voy a perdonar, porque es terrible lo que muchas veces el otro ser humano te puede hacer, pero en sí el perdón también es beneficio para uno. Te libera de una carga, Sí. porque el perdón es para ti. El perdón lo estás haciendo para soltar algo que te pesa. El otro puede hacer o no algo con ese perdón, puede interpelarse o no con ese perdón, puede cambiar o no. Pero si vos perdonás, la decisión la estás tomando vos, no el otro. El perdón es para quien perdona y perdonar tampoco implica Aceptar lo que permitir o habilitar a que te vuelvan a hacer daño. Exacto. Es simplemente Que lo que te dejarlo ir. Bueno, llegamos al fin. Gracias por haber estado. Espero que les haya servido y si de acá sacaron algún cuestionamiento, algo que quedó inconcluso, por favor háganoslo saber, que capaz que podemos armar una clase con las dudas o temas inconclusos, porque se tocaron temas que son para clases enteras y muchas clases. Así que los esperamos.